Hola, este es el señor Andersen y este es el video 34 de los aspectos básicos de la química que trata sobre la electroquímica. En electroquímica lo que estamos haciendo es generar corriente. Generalmente estamos generando movimiento de electrones en una reacción o lo estamos requiriendo. Pero un gran ejemplo de electroquímica podría ser la batería de limón. Todo lo que hacemos es insertar dos piezas de metal en el limón y usarlas para generar voltaje. Ahora tendrías que conectarla a un voltímetro bastante sensible para así medir ese voltaje. Pero si conectamos varias baterías de limón en serie, podríamos encender un pequeño bombillo LED. Y entonces te das cuenta que la electroquímica es realmente el estudio de reacciones redox. Y estamos separando la parte de la reducción y oxidación en espacio o tiempo. Ahora, cuando se hace correctamente, se crea algo llamado celda electroquímica. Esta celda podría ser incluso una celda galvánica. A veces se la conoce como celda voltaica. Un ejemplo es una batería. Esta va a generar corriente. O nosotros podemos tener una celda electrolítica que va a requerir corriente. Un ejemplo podría ser una batería recargable. Entonces, lo que estamos haciendo, recuerda, es separar la reducción y la oxidación. En resumen, la reducción es la ganancia de electrones, mientras que la oxidación es la pérdida de esos electrones. Y lo que estamos haciendo aquí es aprovechar el flujo de esos electrones. Ahora el metal es un cátodo o un ánodo, y una forma rápida de recordar eso es la reducción, que siempre ocurre en el cátodo, y la oxidación en el ánodo. O una mejor forma de recordarlo sabiendo que las consonantes R y C siempre se emparejan, mientras que las vocales O y A también se emparejan. Entonces, lo que podemos hacer es analizar esa celda. Podemos romperla en sus dos medias reacciones para averiguar el potencial de esas dos reacciones intermedias, para luego simplemente sumarlas y así calcular el potencial estándar. Ahora, ¿cuánta energía podría producir o requerir esa celda si es electrolítica? Ahora, esto sería a valores de estándar de temperatura y presión. Entonces, si tenemos una variación de eso, podremos usar el principio de Le-Chatelier para medir cualitativamente lo que está sucediendo. También podemos medir la estequiometría en una celda, así que también podemos usar las leyes de Faraday para medir cualitativamente. Y entonces comencemos con una demostración simple. Digamos que el zinc sólido lo tomamos y lo sumergimos en una solución de cobre. Lo que sucederá con el tiempo es que vamos a tener una reacción. Y lo que va a pasar es que el zinc va a comenzar a convertirse en un ion disuelto en la solución. Y el cobre comenzará a formar un sólido. Entonces, realmente formarás cobre macizo en el exterior. Y esa es una reacción de redox, con oxidación y reducción. Hay electrones fluyendo ahí, pero no estamos aprovechando ninguno de esos electrones. Y entonces esta sería toda la reacción de redox. Nuevamente tenemos aquí el zinc que está perdiendo esos electrones y el cobre que está ganando esos electrones. Y si lo dividimos en dos reacciones intermedias, se vería más o menos así. La oxidación es donde el zinc pierde sus electrones, mientras que el cobre está ganando esos electrones. Esas son las dos partes. Y así en una celda lo que intentamos hacer es separarlos. Pero antes de mostrarte la celda, quiero hablar sobre el potencial de reducción. En otras palabras, esta es la energía potencial que realmente puede ser liberada en una reacción como esta. Entonces el zinc al oxidarse es como una cascada. En otras palabras, tiene energía que está liberando. Y pudimos medir como 0.76 voltios. Entonces podríamos buscar esos potenciales de reducción estándar para encontrar una lista de estos con una serie de reacciones de oxidación y reducción diferentes. Ahora lo bueno es que si lo ejecutamos en la otra dirección sería también 0.76 voltios negativos. En otras palabras, sería como intentar hacer subir el agua de nuevo. Esa es la energía que requeriría. Entonces, si miramos la parte de reducción en esto, el cobre ganando electrones va a tener un potencial de reducción de 0.34 voltios. Pero bueno, ahora construyamos esa celda. Separemos la reducción en la porción de oxidación y así nosotros tendremos el ánodo. Ahí será en donde tendrá lugar la oxidación. Y luego tenemos el cátodo. Cada uno estará en una solución diferente. Así que aquí tenemos metal de cobre en una solución de cobre y luego tenemos iones de zinc en sólido de zinc en una solución de zinc. Que si lo dejamos reposar aquí no va a pasar nada. En otras palabras, no generará ningún voltaje si ponemos un pequeño voltímetro aquí arriba. Y la razón es que no hemos completado el circuito. Y para hacer eso, en realidad tendremos que agregar un puente salino. Un puente salino se llenará muchas veces con un gel. En este caso tenemos nitrato de sodio. Y lo que va a hacer es permitir que los iones fluyan realmente. Entonces, una vez que agreguemos el puente salino, esta cosa se va a encender. Y los electrones van a fluir del ánodo al cátodo. En otras palabras, los electrones que están siendo perdidos en el zinc metálico, a medida que el zinc se convierte en iones de zinc, van a viajar a través del cable al cátodo donde se van a recoger esos electrones. Y entonces vamos a hablar de lo que está pasando aquí en el ánodo. Esto es zinc metálico. Este zinc sólido en realidad se está moviendo hacia un ion en la propia solución.
Mientras hace eso, está perdiendo los electrones y asimismo está perdiendo masa. En otras palabras, este ánodo va a perder masa a lo largo del tiempo. Si miramos hacia el otro lado, el cátodo en realidad va a ganar masa, porque ese cobre que está en solución se va a combinar con esos electrones que vienen del ánodo y va a formar un metal de cobre. Y entonces pudimos ver que el voltaje es de 1.1 voltios. ¿Cómo conseguí esos 1.1 voltios? Simplemente sumé la reducción potencial de esas dos medias reacciones. Ahora, ¿cuánto tiempo va a necesitar esto? Está yendo que ocurra hasta que alcance algún tipo de equilibrio, así que no durará por siempre. Ahora hay una ecuación Nernst que podría utilizar para analizar lo que sucede si no es realmente a potencial estándar, pero esto está fuera de nivel de esta química. Lo que deberíamos usar es el principio de Le Chatelier. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumentáramos la cantidad de zinc en la solución? Eso retrasaría la reacción. O si tuviéramos que aumentar la cantidad de cobre para ver si va a acelerar la reacción. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Eso va a acelerar la química, va a acelerar esta reacción y será más rápida. En otras palabras, vamos a generar más voltios de los que tendríamos si estuviera a una temperatura más fría. Y por eso debes entender cualitativamente cómo una reacción química o cosas que afectarían la reacción química podrían convertirse en cosas que afectarían a esta celda. Ahora bien, ¿qué es una celda electrolítica? Es realmente lo contrario de lo que estábamos hablando. En esto lo que vamos a hacer es agregar corriente. En este caso estamos agregando una batería a este lado y de hecho vamos a hacer que fluyan hacia ella los electrones. Un gran ejemplo de esto podría ser galvanoplastía, cuando en realidad estamos agregando un metal al otro lado. Otro ejemplo podrían ser las baterías recargables. Y es que una batería recargable funciona conectándola a la electricidad y lo que hace es actuar como una celda electrolítica. Está intentando almacenar energía dentro de una celda y cuando la desconecta la electricidad se vuelve galvánica. De hecho, puede ahora liberar energía y es entonces también que podemos usar las leyes de Faraday para realmente estudiar estequiometría. En otras palabras, ¿qué está pasando con los cambios en la masa? Y ahí son dos leyes. La primera es una equivalencia entre la electricidad y la masa. En otras palabras, cuanta más electricidad aplicamos a una celda, está directamente relacionada con la cantidad de masa que un cátodo o un ánodo va a ganar o perder. También tenemos una equivalencia en la segunda ley de Faraday, en la que la pérdida de masa será equivalente al peso equivalente de ese cátodo o ánodo. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenemos algo como cobre y plata, como dos de nuestros electrodos, lo que encontraríamos es a esa plata, ya que tiene un mayor peso molecular, que va a tener más masa con el tiempo. Y eso no debería de ser sorprendente si lo está viviendo con la pérdida de átomos del cátodo. Y entonces deberías haber aprendido lo siguiente. ¿Aprendiste a analizar datos de las celdas galvánicas o electrolíticas? En otras palabras, ¿puedes identificar cuál es la reducción para y qué es parte de la oxidación? Y finalmente, ¿podrías aplicar medias reacciones? Nuevamente hicimos eso con el potencial de reducción o las leyes de Faraday para ver qué está pasando en una celda. Y esperamos que haya sido útil.